Pues ya tenemos toda la información del mundo de los deportes, Vianey, y a mí me da mucho gusto comenzar el día de hoy pues con temas del béisbol. Exactamente, qué mejor que comenzar con los Diablos Rojos del México, que ayer presentaron en las instalaciones de la Lotería Nacional un billete conmemorativo a la inauguración de su próxima casa, el Estadio Alfredo Harp Elú. El billete número 3702 se jugará el próximo 26 de febrero con una bolsa de 54 millones de pesos a repartir. La nueva casa del equipo Escarlata abrirá sus puertas a la afición los días 23 y 24 de marzo, posiblemente ante un rival de la Liga de las Mayores del béisbol. Así que vamos a escuchar la siguiente información. Sí, él ya se comprometió a hacerlo. Aquí parte de los temas es que, bueno, ya el equipo que está por parte de él habló de la fecha del 23 de marzo, es por ello que les puedo dar como una fecha tentativa, pero mucho va a depender de nosotros como equipos que hagamos un espectáculo atractivo, porque independientemente del apoyo que pueda estar dando el señor presidente, es un tema de experiencia, que nosotros logremos que la experiencia que viva cada aficionado, cada partido, pues sea una experiencia que lo invite a volver. Y del béisbol nos vamos al automovilismo, y es que ayer a través de sus redes sociales las escuderías Toro Rosso y Williams Racing presentaron sus nuevos monoplazas para la temporada 2019 de la Fórmula 1. Será un STR14 con los colores azul y rojo y plateado, como luzca el monoplaza del equipo Toro Rosso, mientras que Williams cambia de patrocinador principal, así que los tonos de su FW42 serán azul celeste y blanco, colores más clásicos. Y del automovilismo, ¿por qué no? Vámonos al patinaje artístico, y es que el mexicano Donovan Carrillo, patinador artístico, consiguió su pase para el Campeonato Mundial 2019 en Saitama, Japón, luego de obtener el puntaje mínimo en la prueba de Short Program en el marco del ISU, el Campeonato de 4 Continentes 2019. Además, Donovan se convirtió en el primer mexicano en realizar el triple axel, salto que muy pocos patinadores en la historia de este deporte han logrado realizar, y el cual consta de hacer un salto con un pie acompañado de 3 giros y medio para caer con el otro pie. Así que vamos a ver un poco de la rutina que realizó Donovan. Ahí pudimos ver el giro que realizó Donovan, sin duda alguna, un chico que ha comenzado desde que empezó con las canciones de Juan Gabriel, ha crecido exponencialmente en este deporte. Y bueno, del patinaje, ¿por qué no? Nos vamos al fútbol, y es que la revista France Football, una de las más prestigiosas a nivel internacional, dio a conocer el listado de los 30 mejores clubes en la historia del fútbol, en el que aparece el Club América como uno de los equipos mexicanos más importantes. Las Águilas fueron ubicadas en el lugar 29 y por encima del Santos de Brasil, pero con los mismos 18 puntos que le otorgó la publicación de acuerdo a 10 criterios editoriales de la revista francesa. Real Madrid aparece como el club número 1, seguido del Barcelona, mientras que el club latinoamericano mejor posicionado en esta lista en Boca Juniors es de Boca Juniors de Argentina. Y bueno, el día de hoy se llevará a cabo el partido entre Dorados y Zacatepec, correspondiente a la jornada 1 de la Copa MX, y el cual se pospuso porque en su momento las condiciones de la casa del Gran Pez no eran las adecuadas para desarrollar el cotejo. El encuentro se llevará a cabo a las 19 horas, así que Zacatepec podría sellar su pase a la siguiente ronda con un empate en este encuentro. Y bueno, compañeros, Alejandra, pues ¿cómo ves? Pues dos noticias importantes. Primero, nuestro América posicionado como uno de los mejores equipos, y Donovan, un gran patinador que ha destacado a muy corta edad en este deporte. Y que precisamente jóvenes como él sirven de inspiración para otros jóvenes y para, bueno, pequeños que los motivan y bien, pues los inspiran para practicar algún deporte, para decirles, mamá, papá, también quiero practicarlo, también, bueno, pues quiero ser otro patinador famoso, ¿no? Aparte que es un deporte no muy común aquí en México, no tenemos como que mucha infraestructura en el patinaje
de hielo, y él ha destacado en este deporte desde muy chico, desde que empezó con las canciones de Juan Gabriel después de que falleció. Él ha sido un ícono ya de este deporte aquí en México. Bueno, pues muchísimas gracias, Vianney, por la información deportiva. ¿A quién le vas hoy, Dorados o Zacatepec? Pues yo quiero que gane Zacatepec, la verdad. Bueno, pues me uno contigo. Muchísimas gracias, Vianney. Vamos a pasar a otros temas. Fíjese que nuestra